Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 7:22 de la tarde. Ricardo Chamorro Delmo. Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, encantado de Oye, estar contigo. tu primer apellido es bonito, pero el segundo, Delmo, ¿esto de dónde viene? Porque no parece... Esto ya hablamos un día, ¿no? ¿No te acuerdas? Yo, de Liermo, vamos a ver, hay una zona de la Trasmiera, en Cantabria, que se llama... ¿es del norte? De Liermo. Como casi todos. Como casi todos. Entonces, luego evolucionó el apellido, ¿sabes? Desde el siglo XVI, que es donde yo tengo un poco... Controlado, hasta... O sea, de Liermo pasó a Delmo, luego de manera posterior, ¿sabes? Yo creo que es más andalusí que cristiano, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? ¿Andalusí y cristiano? ¿Qué quieres decir? No, que más que de las montañas del norte y de los reinos bueno, cristianos, yo tengo... igual viene más de... Bueno, tú sabes que históricamente en España, para ser funcionario de ayuntamientos, por ejemplo, yo tenía un antepasado que quería ser funcionario del Ayuntamiento de Granada. Entonces, antiguamente tenías que hacer un compendio, digamos, de limpieza de sangre, ¿no? Entonces, eso, yo tengo el libro, todo el tomo, hasta el siglo XV de toda la familia. Vamos, que no me importaría otra cosa, pero la realidad es que efectivamente yo tengo esto comprobado, ¿sabes? Y entonces el Delmo viene de donde te digo, ¿sabes? De la zona de Trasmiera. De hecho, hay un arzobispo de Santiago que era de los primeros que aparece en el árbol genealógico, que era familiar nuestro, del Delmo. Según el libro este, ¿sabes? O sea, que te has preocupado por hacer un árbol genealógico y tirando... No me he preocupado, ya me venía hecho, ¿sabes qué te quiero decir? Que eso me lo dieron a nivel familiar, la verdad es que es un regalo que me dieron mis La abuelos. derecha, que os preocupáis de estas cosas, de la cosa étnica y tal, entonces... ¿Esa qué derecha es? ¿La tuya? ¿Esa qué derecha es? ¿La derecha que se preocupa de la genealogía? Exacto, esa. ¿Qué le pasa? Yo creo que aquí en España, en fin, eso no importa. Decías que no, en fin, que te hubiera dado igual tener antepasados andalusíes o judíos. Esto no hubiera pasado nada tampoco. Es decir, no es preciso una limpieza de sangre. No, hombre, no, que está claro que no, pero te quiero decir que eso lo tenemos porque me gusta a mí la genealogía y ese tipo de cosas. Pues que sepas que ahora hay una forma de buscar entre tus antepasados que se llama, no sé si lo conoces, MyHeritage. Sí. Es una aplicación, en realidad es una empresa judía, además de Israel, que creo que son alrededor de 150 euros, te hacen un análisis de ADN y te explican cuál es tu origen étnico, esto que te gusta tanto. Bueno, vamos a ver, los de MyHeritage no son, es decir, son evangélicos, me parece, que son los que tienen una página web que se dedican a todo el tema... ¿Son de Israel? No. Sí. MyHeritage no. Sí. ¿Seguro? Sí, lo digo porque se lo compré a mi madre por su cumpleaños. Son evangélicos, ¿no? No, son judíos. Ah, bueno, no lo sé. De todas maneras, los judíos también, efectivamente... A estos les encanta mucho también saber de dónde vienen y te confieso que a mí también, ¿eh? Te confieso que a mí también. O sea, que tú eres de la derecha esa étnica, ¿o qué? No sé si étnica, pero derecha sí. Derecha sí. Sí. Pero que hice, se lo regalé a mi madre, ¿sabes con qué objetivo? ¿Cuál? Saber de dónde venía yo. Claro, eso fue una trampa, ¿no? Eso fue una trampa. Ahora me falta regalárselo a mi padre y así ya sé... De todas maneras, que eso es muy... Mira, precisamente yo he estado hablando con un amigo que conoce mucho el tema de unos últimos estudios que han salido de que hace 3.000 años llegaron unas tribus del Cáucaso a la península ibérica. 4.000. Pero eso está desmentido. Pero cuéntalo porque no está desmentido. Ha salido ahora mismo en prensa. Sí, y ayer salió otra cosa. Que se unieron efectivamente con las poblaciones que existían aquí en la península. Es decir, se mezclaron, pero a los hombres los exterminaron, ¿no? Entonces de eso viene, digamos, a nivel genético el RB1, ¿sabes? Que tiene la mayoría del sustrato español, que también se tiene casualmente en Escocia, también se tiene en Francia, también se tiene en Irlanda y bueno, que daría lugar a que en España efectivamente hay una huella genética muy importante y muy similar y un país muy homogéneo como es España desde el punto de vista genético, ¿no? O sea, los matices que hay a nivel regional, que es un poco el arma que han utilizado los separatistas, son absolutamente falsos, pero ya desde el punto de vista objetivo, o sea, que son que no hay diferencias, ¿no? Desde ese punto de vista entre los españoles, ¿no? Hay matices, evidentemente, porque hay diversidad.
Pero esa teoría que estás explicando y que conocimos teóricamente, se produjo, que conocimos la semana pasada, es que hace alrededor de 4.000 años la población, además completa, la totalidad de la población española, en ese momento no existía ni siquiera la palabra España, pero vamos, de la península, la población masculina fue desaparecida, o sea, fue erradicada, fue aniquilada y fue sustituida por una población exógena, ajena a la península ibérica. Esa es una teoría que está circulando y que, te digo, que ayer ya empezaron, parece que ha sido fruto de una mala traducción o de una traducción no, pero no fue exterminada la población, lo que dice es fue que... sustituida. Bueno, no, se mezcló con las del género femenino, claro, pero los hombres fueron exterminados. Claro, es decir, claro. Pero es que la historia, digamos, la prehistoria, tanto en España como en el resto de Europa, siempre ha sido así. Es decir, ha habido avances y oleadas migratorias que en un momento dado sustituían a los hombres y se mezclaban con las mujeres, ¿sabes? Entonces, en ese caso sí que ha podido ocurrir, ¿no? Me gustaría que volviéramos al presente. Estamos hablando de hace 4.000 años y las teorías étnicas, según las cuales los españoles, y es cierto además, somos una población desde un punto de vista étnico o racial, esta cosa que da tanto miedo hoy hablar, incluso mentar la palabra etnia o la palabra raza, parece que hoy es incorrecto, mentarla exclusivamente. Pues aunque sea incorrecto, parece que en España, en la península ibérica, somos de una homogeneidad racial o étnica mucho más allá que por ejemplo, que la que tienen los galos, los antiguos galos, los franceses, por supuesto los británicos, los italianos. Aquí no hay una diversidad genética más allá de lo prácticamente inapreciable desde el punto de vista del ADN. Y por supuesto esas teorías absurdas según las cuales de Despeñaperros hacia abajo los españoles son más morenitos y tienen genes norteafricanos, eso es una cosa absolutamente absurda. Saben ustedes que desde la Reconquista la población del norte de España va descendiendo según pasan los siglos y según se va repoblando, y es por eso por lo que Ricardo Chamorro Delmo tiene un apellido del norte de España. Huesca es un apellido de los Pirineos, fíjense ustedes, y hay multitud de poblaciones, por ejemplo Vasconcellos, hay un montón de Vasconcellos, de pueblos que se llaman Vasconcellos en diferentes lugares de España, son pueblos fundados por vascos, que vienen desde el norte. Al lado de mi pueblo, de Alcoy, hay un pueblo que se llama Navarrés, que es navarro. El apellido Navarro en mi zona, en la zona de la provincia de Alicante, que fue en gran medida repoblada por navarros y no por catalanes, es muy habitual, como digo, ese apellido Navarro. De manera que... sí, en Narro, Ayala, es decir, hay muchísimos... consecuencia de... Pero de todas maneras, ¿sabes lo que te quiero decir? Que esto es bueno aclararlo, no por el tema también desde el punto de vista étnico o racial, sino por las teorías que ha habido, sobre todo en el siglo XIX, de gente como Sabino Arana o como el doctor Robert en Cataluña, que se dedicaban a medir cráneos, que se volvían locos en un momento, y también románticos. O sea, hay el romanticismo, digamos, liberal del siglo XIX, la que venían franceses, ingleses, y le querían dar, digamos, un significado mítico a determinados territorios o regiones de España. Todo lo que tú hablas en un momento dado de la Andalucía, de los bandoleros, de los moriscos, orientalismos, eso viene dado por los viajeros que venían aquí, que de igual manera que en un momento dado le atribuían a Andalucía pues el tema del orientalismo mítico, al País Vasco pues también le daban un origen, digamos, mítico, que venían de Noé. Incluso ellos también buscaron siempre, digamos, ese purismo dentro de la españolidad. Los catalanes también, que eran más germanos, que se juntaban. Entonces, todas esas teorías surgen en el siglo XIX, con el romanticismo liberal, y cada uno quiere tener su matiz, su diversidad y su historia mítica, en contraposición con los de enfrente. O sea, que las teorías, por ejemplo, de Blas Infante son similares a las teorías de Sabino Arana o del doctor Robert, es decir, son todo mitos, son todo cuentos, son todo mentira, que si tú aplicas la realidad, digamos, de los científicos y los genetistas, que además va avanzando muchísimo todo el tema de los estudios en España, de lo que era el sustrato hispano-romano, celtibérico,
está clarísimo que hay una huella, que dicen todos los científicos, de que la península ibérica era muy homogénea desde el punto de vista étnico, no por nada, sino por su propia historia, sus movimientos. Es decir, que eso también es muy importante desde el punto de vista político a la hora de hablar de un pueblo español, es decir, no 20 pueblos españoles con una comunidad autónoma o con una entidad diferenciada del resto porque incluso étnicamente somos distintos, es que es mentira. Es decir, las provincias vascongadas, por ejemplo, desde el punto de vista de matices, que le daban tanta importancia, no tienen ninguna diferencia con todos los de la cornisa cantábrica y con el resto de España, ¿sabes? Entonces, ya como algo aclaratorio de todas estas teorías románticas y del secesionismo, pues es importante sacar estos datos, ¿sabes? Aparte, de manera diferenciada. Estarás de acuerdo conmigo, Ricardo, que por lo general cuando las iniciativas que existen a día de hoy para defender la nación española van casi siempre orientadas a la defensa de un determinado Estado de Derecho, a una ley de leyes, a una Constitución, a un patriotismo de corte constitucional, de Habermasiano. España es en realidad una democracia europea y lo que hay entre los Pirineos y Gibraltar es un Estado de Derecho. Aludir a este tipo de argumentos culturales, históricos y ya no digamos étnicos, es una antigualla, es lo que nos dicen hoy. No, sí, es una antigua idea, pero precisamente, digamos, es el argumento de las personas que en un momento dado que quieren separar del resto de España. Es decir, hay una nación histórica que culturalmente, históricamente, se puede comprobar clarísimamente que tiene siglos de las más importantes. O sea, hay un proyecto cultural, un proyecto político que viene desde Roma, que luego se unifica desde el punto de vista político a través del Reino de Toledo, el Tercer Concilio de Toledo, donde ya todos somos católicos, y hay un proyecto de reino desde el punto de vista político y basado también en el derecho germánico para unificar a todo el territorio español, y luego de manera posterior los 7 siglos de Reconquista en todas las crónicas, en todas las entidades que van surgiendo de todos los reinos, los condados catalanes, la marca hispánica, el reino de Navarra, el reino de Castilla, todos tienen en su propia génesis la voluntad de recuperar ese reino visigodo de Toledo, unificador, y entonces eso demuestra, aparte de todo lo otro, que sí que es una antigualla, efectivamente, pero es que nuestra nación, o sea, nuestra Constitución habla de la nación española de manera previa, es decir, la Constitución no se fundamenta en la voluntad de una serie de gente en una asamblea, sino se fundamenta en la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Eso significa, según el artículo 2, de que hay una nación previa, desde el punto de vista histórico, pero es que eso... Pero se pasa de puntillas sobre eso, sobre el sustrato nacional. Y lo importante y a lo que se atiende normalmente, para no meterse en berenjenales y no ser acusados de fascistas, es la arquitectura legal, el andamiaje jurídico. Pero es que en el andamiaje tú le puedes juntar, fíjate, España tiene la ventaja que le puedes juntar los dos andamiajes, ¿no? El andamiaje jurídico, es decir, la soberanía nacional reside en el pueblo español, un solo pueblo, y la nación española desde el punto de vista cultural y como proyecto político tiene un montón de siglos y es perfectamente argumentable, es decir, desde el punto de vista de la nación histórica lo puedes defender, y desde el punto de vista a nivel político de un solo pueblo español a lo largo de la historia, que siempre ha querido en un momento dado pues luchar por sus libertades y quitarse los malos usos, ir quitándose fronteras entre españoles, unificando reinos, quitando feudalismo. Es decir, aquí los reyes católicos, por ejemplo, cuando llegaban a Cataluña, la gente más pobre, la gente que lo estaba pasando mal y que tenía la bota del noble encima, tiraban flores cuando venían los reyes católicos porque les quitaban los malos usos a los países de remensa, que eran normas feudales para aplastar, digamos, al pueblo. Cuando llegaron, por ejemplo, cuando Fernando el Católico llegó en 1512 a Pamplona, tiraban flores, porque no querían ser franceses, el pueblo navarro no quería ser francés, quería unirse a Castilla y quería formar parte del proyecto español. Otra cosa son los intereses de determinados nobles, que son igual que ahora determinados miembros de las oligarquías regionales y caciquiles, que en función de sus propios intereses lo que quieren es inventarse pues temas secesionistas, regionalistas, etcétera. Y así están, es decir, todo lo que se está enconando ahora mismo en Cataluña, al final tú también le puedes buscar un origen en toda la corrupción del clan de los Puyol y de toda la corrupción que ha habido, ¿no? Que eso, pues se esfuerzan porque el conflicto siga cada vez más fuerte, pero yo creo que realmente el pueblo está harto y además saben, yo creo que de manera intuitiva,
está clarísimo que los catalanes saben que son hermanos de los valencianos, de los castellanos, de los vascos, somos todos realmente lo mismo, ¿sabes? Como pueblo, ¿eh? Son cosas que se buscan, pues, por intereses oscuros de gente que le interesa azuzar esas diferencias y siempre les ha interesado, ¿no? Estamos haciendo un recorrido cronológico inverso. Hemos empezado hablando de 4.000 años antes de Cristo y ahora estamos pasando por la Edad Media, por la Reconquista y por esas élites caciquiles que, según Ricardo, podrían explicar en gran parte las disputas territoriales de antaño y de Ogaño. Vamos al presente, vamos a 2018 y vamos a octubre de 2018. Sabes perfectamente que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez firmaron el otro día, de manera muy solemne y en una habitación con las ventanas abiertas, por cierto, que no se le escape a nadie ese detalle de abrir las ventanas para que corra el aire, unos presupuestos generales del Estado que aspiran a que el Parlamento los apruebe, que obtengan una mayoría absoluta, y son unos presupuestos generales del Estado que el Partido Popular tacha de, atención, poco profesionales. Vamos a ver. No sé si podemos ver eso. Presupuestos poco profesionales. Porque lo que nos sorprende también es que alguien como la señora Calviño, ministra de Economía, que ha trabajado en las instituciones europeas, sea capaz de sostener este acuerdo entre sus manos. Me imagino que se encuentra hoy la ministra Calviño, el señor Sánchez la ha puesto en una difícil situación, con un conflicto entre la trayectoria profesional que ha desempeñado hasta ahora en las instituciones europeas, con una cierta solvencia, y la desarbolada política económica que está generando el presidente con estas medidas. El documento enviado a el documento enviado a Europa es una prueba del poco tiempo que el señor Sánchez le está dedicando a la cartera de Hacienda, más dedicada a cumplir las expectativas de Pablo Iglesias. Por tanto, bajo nuestro punto de vista, los presupuestos, el documento que presenta el Gobierno sobre el presupuesto general del Estado no parecen unos presupuestos supervisados por un doctor en economía. Un doctor en economía, que se refiere de manera irónica y mordaz al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, la polémica de los presupuestos. Bueno, no sé, igual los ha plagiado de alguna cosa. Algún plagiador. No sé, vamos a ver. Porque el doctorado este parece que no lo plagió él, que lo plagió su negro. Ah. De manera que él no tiene culpa. Él no tiene culpa. Vale, le está echando la culpa al negro. Es verdad. Es un poco racista, ¿no? Bueno, los presupuestos. Bueno, lo que te decía de los presupuestos. Ni tú ni yo somos economistas, sino vamos, pero a priori parecen unos presupuestos, en fin, que suba el salario mínimo interprofesional es algo que hay que aplaudir, ¿no? ¿O no? 900 euros. Bueno, o esto también puede tener algún, porque ya está empezando a decir los liberales que esto es malo. Bueno, yo creo que son criterios un poco buscados al albur. Yo creo que han sido unos presupuestos. Primero, normalmente cuando se hacen unos presupuestos generales del Estado, lo que se intenta es negociar con todas las partes que te tienen que apoyar en el Parlamento, ¿sabes? Ese es el primer punto. Yo creo que cuando Rajoy, por ejemplo, presentó los presupuestos generales del Estado, que a mí tampoco me parecían buenos, precisamente por la cesión que hacían al PNV y que apoyó también Ciudadanos, lo presentaron entre los tres, ¿eh? Y además estuvieron negociando muchísimo tiempo hasta que al final salieron los presupuestos. Estos de pronto sacan los presupuestos antes de tener un consenso y de que les vayan a apoyar en el Parlamento. No sé si quizás tienen esos apoyos porque estén acordando en esa comisión bilateral que tienen con los separatistas que efectivamente les van a apoyar sobre la marcha sin ni siquiera haber negociado puntos de esos presupuestos generales del Estado, pero realmente solo han aparecido dos que entre los dos no tienen mayoría para apoyar estos presupuestos. Por lo tanto, yo creo que más bien lo que pretenden son unos presupuestos un poquito populistas o un poquito pues demagógicos, y que si no llegan a salir, pues también pueden llegar y decir, oye, estos son unos presupuestos sociales que hemos planteado, porque hemos querido gravar a los banqueros, hemos querido gravar a las grandes fortunas, y claro, la derecha no nos ha dejado funcionar, y si el separatismo en un momento no les apoya, pues también tienen la posibilidad de echarle la culpa, digamos, al PDeCAT, a la Esquerra Republicana de Cataluña, al PNV, no sé qué. Es decir, yo creo que han dejado el tejado en esta gente, ¿sabes?
Y en cualquier caso, siempre podrían prorrogar hasta el 2019 los presupuestos que ya aprobó Rajoy, que a mí me da la sensación que aunque ellos no los votaron, ellos sí estaban al tanto y no son unos presupuestos que vieron con malos ojos. Es decir, los presupuestos que apoyó Ciudadanos y el PNV, yo creo que no son unos presupuestos, porque además sería normal que el PNV hubiera hecho una rueda de prensa y se hubiera negado estos presupuestos después de la dura negociación que teóricamente tuvo con Ciudadanos y con el PP. Que por otra parte, ya lo dije y lo dejé escrito aquí también en la Gaceta, que no entendí muy bien la postura de Ciudadanos de apoyar esos presupuestos en los que se primaba y los que se daba muchísimo dinero al País Vasco y al concierto económico, ¿no? Pero una incoherencia por parte de Ciudadanos. Desde mi punto de vista, sí. Pero bueno, claro, tú no puedes decir que se va a derogar el concierto económico vasco y luego llegas a apoyar unos presupuestos que les das miles de millones al PNV para que estén tan contentos. Tú, por cierto, eres contrario a lo de los conciertos económicos, al sistema foral de País Vasco y Navarra. Yo sí. ¿Eres contrario? O sea, siempre, o sea, si se pudieran en un momento homogeneizar para que fueran, se pagara lo mismo que el resto de las autonomías, bien, pero como eso es imposible y al final se utiliza como medio de cambio, o sea, como moneda de cambio, me parece que son privilegios absurdos desde mi punto de vista. Yo creo que España ahora mismo tendría que ser un Estado unitario, donde hubiera igualdad de oportunidades, descentralizado administrativamente, pero lo que yo no puedo entender que se tenga que estar negociando con las minorías separatistas siempre y apoyándose en ellas desde hace 40 años para que encima se lo lleven a Suiza, ¿no? Como han hecho los Puyol, y ya en el País Vasco, pues el País Vasco ha tenido además el tema de la ETA, que eso, digamos, es un parapeto también para que haya habido una verdadera libertad, yo creo, allí y que se haya podido controlar bien lo que ha ocurrido a nivel de administraciones. Es una región rica y yo creo que hay corrupción por todas partes, ¿no? El tema... No, te lo digo porque sabes perfectamente que hay una parte de la derecha que es partidaria, o al menos no ve con malos ojos, esos atavismos o esos derechos históricos, precisamente en tanto que históricos, de los que disfrutan los vascos y los navarros. Esto parece más, la vocación de suprimirlos parece más cosa de jacobinismo republicano, de una cosa más centralista, más francesa, muy poco Menéndez pelayista, ¿entiendes? Muy poco, porque al fin y al cabo España no es Francia, es decir, un sistema hipercentralizado en España yo no creo que encajara. Sí, por supuesto, habría todo el sistema autonómico en español se ha descarpetado absolutamente y ahora mismo no hay por dónde cogerlo. Pero ir a un sistema centralista, yo no sé si sería... ¿Tú apostarías por eso? De eso hay mucho que hablar, es decir, ahora mismo hay un porcentaje muy importante, según el CIS, de gente que está en contra del sistema autonómico, de gente que quiere recuperar competencias para el Estado y no tienen ningún tipo de representación porque nadie cuestiona el sistema de las autonomías, exceptuando Vox, ¿no? Que ahora está en boga. Pero sí que hay una demanda por parte de los españoles que estamos cansados en un momento dado de ceder competencias y dinero y tal a una serie de gente. Hay una viñeta muy famosa de Mingote que tú la has puesto alguna vez en redes sociales. Es buenísimo. Donde salen unos con una pancarta y dicen: ¿y cuándo nos pagan a nosotros por ser españoles? Porque claro, si tú eres separatista, teóricamente aquí resulta que lo que hacen es más que darte prebendas y prebendas y prebendas para que tú no te vayas de España. Entonces, primero, el tema de los fueros es una cosa que habría mucho que debatir, es decir, yo creo que ahora mismo de la esencia que defendían determinados tradicionalistas, como hablas tú, de Menéndez Pelayo o de otra serie de teóricos del pensamiento tradicional español, no tiene nada que ver, Jaime Balmes, Vázquez de Mella, no tiene nada que ver con cómo se utiliza los fueros el PNV o el separatismo. Vuelvo a repetir que creo que lo estuvimos hablando la semana pasada. Lo que han hecho los nacionalistas es utilizar una serie de ideas que no tienen nada que ver con las ideas tradicionales de esas determinadas regiones. Es un sistema romántico, liberal y voluntarista que utiliza los fueros simplemente para construir una nueva realidad que es Euskadi. Es decir, Euskadi no tiene nada que ver con
los fueros que había en Vascongadas antiguamente, ni como la forma y la estructura jurídica que existía antiguamente en Vascongadas, ni en la sociedad que había antiguamente en Vascongadas. Ni siquiera el idioma es el mismo. Ni siquiera el idioma es el mismo, porque las distintas formas de hablar el vascuence se la han cargado a través del batúa, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de los fueros como se hablaba hace un siglo, ¿no? Ya. Estos han utilizado ese idioma para realmente formar una ideología totalitaria y cambiar toda la idiosincrasia de sus regiones en entidades nacionalistas con un nuevo lenguaje y cambiar absolutamente todo el panorama de sus regiones, ¿vale? Entonces, independientemente de eso, que dices tú, España no es un Estado centralista, ¿vale? España no es un Estado centralista, si yo no quiero decir, pero la soberanía nacional sí que reside en el pueblo español, entonces tendría que haber un parlamento, aunque luego tú descentralices administrativamente, tú tengas tus diputaciones, famosas son las diputaciones vascongadas, siempre lo fueron, ¿no? En su forma de organización. Eso es la tradición vasca. Eso es la tradición, ¿sabes? Entonces, sus diputaciones organizaban, la tradición vasca no es que en Álava, con un 80% de gente castellano hablante, no puedas escolarizar a tus niños en castellano, porque Álava, los fueros de Álava, vamos a ver, si es que los fueros de Álava, de Castilla, si tú defiendes los fueros de Álava, Castilla y Vizcaya igual, ¿eh? Sí, sí, como mucho además, Guipúzcoa, que es el norte de Navarra, ¿sabes? Si nos ponemos en plan... Pero cuando decimos que es Castilla y lo fue de manera voluntaria, sin guerras y sin nada. Nosotros queremos ser castellanos. Es lo que decían los señores vascos, los señoríos vascos. Los señoríos vascos es que simplemente eran generales de los reyes castellanos. Antes de que te marches, me gustaría que vieras a Albert Rivera, porque sabes perfectamente, hoy se ha conocido, no sé si hoy o ayer, el Correo Español del Pueblo Vasco, decano de la prensa precisamente del País Vasco, revelaba que el expresidente Zapatero se reunió en Guipúzcoa con Arnaldo Otegi. Esto lo sabes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues mira la reacción de Albert Rivera. Perfecto. Por otro lado, respecto a Zapatero, pues mire, Zapatero lleva una buena racha, ¿no? O sea, se ha reunido con Maduro, es tratado, en fin, como un aliado del régimen chavista, y ahora nos enteramos que también se ha reunido con Otegi. A mí lo que me preocupa es que el señor Sánchez envíe a Zapatero para negociar presupuestos o conseguir, en este caso, concesiones a la antigua Batasuna o Otegi en este caso. Yo, desde luego, no solo no comparto esa política, sino que le quiero pedir y le pido explicaciones al señor Sánchez, que dé la cara. El señor Zapatero, ¿qué está jugando exactamente? ¿Avergonzarnos en Venezuela? Eso es lo que juega Zapatero, avergonzarnos en Venezuela, a los que creemos en la democracia. ¿Qué tiene el señor Zapatero que ganar en todo esto, legitimando un régimen absolutamente tirano como el que tenemos en Venezuela? Y segundo, ¿por qué nos tenemos que reunir para decidir los presupuestos generales del Estado ante un señor que ha apoyado el terrorismo y que además no representa hoy en ninguna institución al pueblo español? Nos tiene que dar el visto bueno Torra, Otegi, y lo siguiente que es. O sea, ¿de verdad los españoles tienen que estar en manos de Torra o de Otegi? Antes de que me des tu opinión respecto de estas palabras de Albert Rivera, que cualquier otra cosa te la compro, pero que sea un mal orador, eso no te lo puedo comprar nunca. Supongo que estarás de acuerdo conmigo. Es un buen orador, es un magnífico orador. Bueno, decir que en el grupo de mercenarios sediciosos, que saben ustedes que compartimos, Alfredo Fernández, Ricardo Chamorro... Ya empezamos. A ver qué va a decir ahora. Javier Cortés Lucena dice, Ricardo, tú sabes que no eres cristiano viejo. Javi Cortés Lucena, Alfredo Fernández, Laura Rodríguez Soler y Cristina Seguí, un saludo a todos. Un abrazo. Que dicen que no eres cristiano viejo. Bueno, que lo sepas. Él sí. Él sí, bueno. ¿Qué te ha parecido lo de Albert Rivera y sobre todo esta reunión de Zapatero con Otegi? Pues me ha parecido, bueno, decimos, ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, es decir, en el momento que Otegi es definido como un hombre de paz desde hace varios años y, por ejemplo, en contraposición con Ortega Lara, que le están llamando extrema derecha por todas partes, una persona que estuvo 500 y pico días metido en un zulo y fue liberado gracias a la Guardia Civil, ese es de extrema derecha, y esta gente es hombre de paz, incluso algunos dicen que tienen que darle el Nobel de la Paz, ¿no? a Arnaldo Otegi, ¿no? Un terrorista impresentable, ¿no? Entonces, es el cambio de relato que se ha producido en España por imposición de unos y por dejación de otros. Y entonces ya se reunieron en Perpiñán en su momento también gente de Esquerra Republicana con ETA para negociar que no se atentara en Cataluña, y estaban en coalición el Partido Socialista de Cataluña
con Esquerra Republicana en ese momento en el Parlamento de Cataluña, entonces no me extraña este tipo de cosas. Es decir, los interlocutores ahora mismo de esta gente, lo cual no entiendo, porque el Partido Socialista Obrero Español tiene una historia también de víctimas del terrorismo muy importante y de luchas por la libertad también importante con respecto a los etarras. No sé cómo no les da vergüenza que se tengan que ir allí a reunir con este hombre para que les apoye, para que le apoyen en los presupuestos. A mí me parece una vergüenza. Estoy de acuerdo totalmente con Albert Rivera, pero que es una cosa que está pasando desde hace muchos años. Es decir, que digamos que yo entiendo que la gente pues se asuste, pero yo ya llevo asustándome de cosas que están pasando en España desde hace muchos años, desde el 2004 que hubo desde el 11M hasta aquí, pues el cambio de relato, el cambio del modelo de la transición, el cuestionamiento de todo esto, pues ten en cuenta que ETA estaba totalmente acorralada en el 2003, Herri Batasuna ilegalizado, y ahora mismo pues son gente que está celebrando cada vez que viene un nuevo preso que sale de la cárcel sin ningún tipo de problema, lo están celebrando a bombo y platillo. El PNV ya negocia directamente la cesión de competencias de las cárceles vascas para darles prebendas también a los presos políticos vascos e intentar acercarlos ya sin ningún tipo presos políticos vascos, has dicho. Bueno, a los terroristas, ¿sabes? Pero ellos les llaman presos políticos vascos. O sea, que no es tuyo, que lo pones en su boca, en la de ellos. Creía que había sido claro. Vale. En su boca, Zapatero, qué hombre nefasto, ¿eh? O sea, con ese aspecto de esa bonomía y ese talante que él siempre reivindicaba, cuantísimo daño ha hecho Zapatero, sobre todo en la quiebra de ese relato de la transición al que se refería antes Ricardo. Siguen haciendo. Sí, bueno, porque claro, sus hijos políticos, los herederos políticos son Pablo Iglesias y Sánchez, por este orden. Ellos han heredado ese nuevo relato que acababa con la reconciliación nacional y volvía a resucitar, y en eso estamos, resucitando a Franco, resucitando las dos Españas, e incluso con la intención de demoler la cruz más alta del mundo, que está, saben ustedes que en Cuelgamuros. Nos tenemos que ir, Ricardo. Si quieres una cosita muy rápida... Me acuerdo precisamente de la anécdota de las víctimas del terrorismo con Zapatero, cuando él dijo: os comprendo perfectamente porque a mi abuelo también lo mataron. Es decir, eso da la medida, efectivamente, de lo que pasaba por aquella cabeza. Ricardo Chamorro del Bueno, encantado. Gracias. Que dice Javi que no eres cristiano viejo. Sí que lo es y lo acabo de demostrar. Javi, le invitamos a venir aquí, que él demuestre también. Sí, porque siempre está tiene que demostrar, en vez de tanto menos redes sociales. Menos redes sociales y vente aquí, Javi Cortés Lucena. Demuestra tu hidalguía. Te veo el lunes que viene, Ricardo. Muy bien.